Bienvenidos nuevamente al seminario. Nos da un gran gusto tener con nosotros la presencia del apreciado doctor Johann Kleinschmidt. Johann es politólogo y sus áreas de investigación son teoría de las relaciones internacionales, estudios de conflicto, geografía política, teorías de la sociedad mundial. Ha publicado en revistas internacionales como Pequeñas Guerras e Insurgencias, Alternativas y en la revista Política Internacional. Desde 2021 es investigador asociado y coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Eichstätt-Ingolstadt, Alemania. De 2016 a 2020 fue profesor asociado en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. De 2014 a 2016 fue profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. En 2014 obtiene su doctorado en la Facultad 15 de Ciencias Sociales en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y el título de su disertación es Funciones y consecuencias de las fronteras políticas en la sociedad mundial. En el 2009 es docente de teoría política en la Universidad de las Fuerzas Armadas en Múnich, Alemania, y en 2008 investigador invitado en la Escuela de la OTAN, Oberammergau, en Alemania. Hoy, la exposición que nos presenta el doctor Johann Kleinschmidt tiene como tema La última guerra de Putin, reflexiones sobre el fin de la época postsoviética. Esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios y, por supuesto, retroalimentación de parte de estudiantes, profesores y colegas. Con gran agrado, le cedo la palabra al apreciado doctor Kleinschmidt. Carlos, muchas gracias por la invitación de hablar ante un público distinguido en un momento tan dramático, tan trágico y tan crítico de no solo la política global, pero en realidad es un momento que toca todas las características de la sociedad global en la que vivimos. Y alguien dijo, no sé quién, que en estos momentos pasan décadas. Y es la verdad. Seguramente todas las cosas que pasan ahora pueden entrar en algún momento en los libros de historia. Estos son momentos críticos y obviamente con grandes riesgos. Y bueno, para explicar un poco el título, yo quiero explorar básicamente acá tres diferentes cosas y pueden interpretar el título según esos tres puntos. Lo que es por qué surgió este conflicto, por qué invadió Rusia a Ucrania, y qué es el contexto estructural que permitió o que hizo probable ese curso de eventos. Segundo, miramos un poco lo que ocurrió en Ucrania, lo que ocurrió en el contexto de la guerra que se está desarrollando en Ucrania y qué análisis permiten las observaciones que hacemos ahí. Y tercer punto, y eso en realidad tiene mucho más que ver con el título del evento. Tercer punto, ¿qué podemos inferir para el futuro de la política global y para el desarrollo de las estructuras sociales a escala global? Obviamente eso es un gran tema y la información que tenemos es incompleta, lo que no permite un análisis tipo artículo terminado y entregado. Eso no es la meta. Son algunas observaciones. Voy a tratar de conectar las observaciones. Serán observaciones incompletas y las conexiones frecuentemente van a ser, pues, todo esto no es una investigación obviamente acabada, pero es una observación acerca de pues lo que está sucediendo. Primero,
quiero empezar con la observación que Rusia no es la Unión Soviética. Y muchos observan este conflicto en los medios de comunicación, en la academia y en otras instituciones de nuestra vida intelectual. Muchos observan este conflicto a través del esquema Putin quiere reconstruir la Unión Soviética y por eso está invadiendo a Ucrania. Puede ser que Putin quiere muchas cosas, ¿sí? Pero estructuralmente no puede ser eso. Y voy a explicar un poco por qué. Y en qué sentido Rusia no es y no será la Unión Soviética. ¿Qué era la Unión Soviética? Según Luhmann, según Niklas Luhmann, sociólogo que ha informado e inspirado muchos aspectos de mi trabajo y también del trabajo de Carlos, si no estoy equivocado, escribió en las páginas finales de su obra La Sociedad de la Sociedad que tal vez el último imperio cerrado que formó una sociedad distinta al resto de la sociedad global era la Unión Soviética, ¿no? Y es verdad, si uno observa las diferentes categorías, los diferentes sistemas funcionales que constituyen la sociedad global. Políticamente, la Unión Soviética tenía un orden, pues tal vez crudo, tal vez brutal, pero definitivamente un orden más o menos estable, más o menos auténtico, seguramente autocrático, pero de todas formas obedeció a otros criterios de legitimidad que sistemas políticos en otras partes del mundo. En términos económicos, la Unión Soviética era hasta principios de los años 80 esencialmente autárquica, con muy poca interdependencia, no solo con países capitalistas, para decirlo así, pero también con relativamente poca interdependencia con los países de su propio bloque geopolítico, el Pacto de Varsovia, ¿no? En realidad era un mundo autárquico. Y uno podría seguir así, ¿no? La Unión Soviética compartía con otros países no conceptos de legalidad, no compartía las mismas verdades científicas. Frecuentemente eso era si uno habla con académicos, con investigadores, quienes participaban en el intercambio académico con la Unión Soviética, por ejemplo, en el área de la matemática, frecuentemente ese intercambio se complicaba muchísimo porque los investigadores soviéticos no sabían, no conocían los términos que se utilizaban para la misma cosa esencialmente en el resto del mundo y viceversa. Así, realmente una sociedad completa, paralela al resto del mundo. Bueno, podría hablar más de la Unión Soviética. Hay en realidad obras excelentes sobre eso por sociólogos como por ejemplo Nicolás Ayó y muchos otros en realidad. De todas formas, la Unión Soviética era eso, Rusia es otra cosa. De toda la arquitectura institucional de la Unión Soviética, lo que se mantuvo era esencialmente el aparato de represión y las industrias extractivas, básicamente no solo de petróleo y de gas, aunque eso eran pues los más importantes, pero también de aluminio, de diamantes, de oro, etcétera, etcétera. Pero se mantuvieron esencialmente esas industrias extractivas, mientras las industrias de manufactura ya no eran competitivas y no se reconstruyeron verdaderamente. Y cuando se reconstruyeron, por ejemplo, en la industria automotriz,
eran como partes de cadenas logísticas globales. Si uno compra hoy un carro que supuestamente fue producido en Rusia, es un carro que tiene partes de todo el mundo, que tiene chips que vienen de Taiwán, que tiene un motor que viene de Alemania y que fue diseñado y desarrollado muy frecuentemente en otras partes, sobre todo en términos de los componentes más, pues más avanzados en términos de tecnología. Y básicamente de ser una sociedad paralela, la Unión Soviética pasó a ser una Rusia, obviamente con la pérdida de muchos territorios que hicieron otras cosas, que se volvieron estados de diferentes características. Y se volvió la Unión Soviética, como Rusia se volvió una parte enteramente integrada a la economía capitalista global, sobre todo como proveedor de materias primas, de petróleo, de gas natural, de diamantes, titanio, algunos materiales más, pero esencialmente desarrolló también las características institucionales de las economías extractivistas, las que podemos observar no solo en Rusia, pero también, por ejemplo, en Medio Oriente, en Arabia Saudita o en la Venezuela de Chávez y Maduro, ¿no? Y esos tres países que mencioné, Rusia, Arabia Saudita y Venezuela, comparten algunas características institucionales. Primero, el personalismo, ¿no? O uno podría decir desde América Latina, uno podría decir un cierto caudillismo, donde esencialmente el Estado se personifica y la persona controla al Estado. De hecho, el idioma ruso tiene una palabra muy, muy cercana a la función, al significado de la palabra caudillo, la que es vождь, ¿no? Que fue frecuentemente utilizado, por ejemplo, para líderes autocráticos en la historia rusa, pero pues representa esa característica personalista. Y también uno podría decir, y eso aplica también a Arabia Saudita o a Venezuela, que la legitimación y el funcionamiento de la dominación política es esencialmente patriarcal, en el sentido de que el Estado asume la función de la distribución de recursos económicos, lo que representa esencialmente un sabotaje de los códigos separados de la economía y de la política, que es característica de la sociedad mundial moderna, según, por ejemplo, Niklas Luhmann. Bueno, entonces, uno podría decir, obviamente, esos códigos también se mezclaron en el autoritarismo de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética era, a pesar de todo su autocracia, era un sistema social que mantenía todas las funciones de una sociedad moderna. Mantenía industria de manufactura, mantenía instituciones de investigación académica, etcétera, etcétera. Perdón. Rusia, más y más, se volvió un pirámide de extracción. Y eso sucedió sobre todo después de la estabilización de los órganos de represión bajo la presidencia de Vladimir Putin, quien entonces asumió ese papel de líder, ¿no? De caudillo. Y se generó un orden jerárquico, clientelista, patriarcal, si uno quiere,
centrado en él mismo y en un grupo de esencialmente de apoyo. La mayoría de esos personajes son también de los servicios de represión, de los servicios de seguridad, como el FSB, etcétera, etcétera. Los oligarcas de los que se habla tanto en los medios de comunicación, podemos ignorarlos con gran confianza. En realidad no tienen mucho impacto político. Son esencialmente servidores de los Siloviki, ¿no? De los personajes desde los servicios de seguridad. Y sirven como fachada para ciertas actividades económicas, pero no tienen un peso político propio, los oligarcas. Hoy en día podemos decir, es un sistema absolutamente centrado en Putin y en realidad muy pocos personajes más allá de Putin tienen cualquier impacto político. Entonces, ¿qué es el problema de un sistema autocrático de ese tipo? El problema es, primero, un sistema de ese tipo no tiene un futuro verdadero, no tiene capacidades para desarrollar nuevos sectores de conocimiento o de productividad. Simplemente puede extraer materia prima y utilizar los medios financieros que así adquiere pues inversionándolos en mercados de otros, pero debido a la así llamada enfermedad holandesa, lo que implica que una dependencia total de la exportación de materias primas debido al ingreso de monedas, de otras monedas internacionales, va a hacer otras industrias, decimos industrias de manufactura, etcétera, etcétera, no competitivas. Fenómeno que se observa, por ejemplo, en Venezuela, donde ese fenómeno se ha llamado una economía de puertos, ¿no? Básicamente el petróleo sale del puerto e ingresan otras cosas, productos acabados, productos pues de tecnología, etcétera, etcétera, ingresan por los puertos. Y eso es el modelo que ha tenido Rusia. Básicamente es una integración total a través de un mecanismo económico que en realidad termina con la evolución social de pues, ese sector de la sociedad. Y eso, el problema entonces es, hay que inventar algún futuro, hay que inventar alguna fuente de legitimidad y como hemos observado frecuentemente, esa fuente de legitimidad es la figura de un autócrata patriarcal quien debido a sus calidades específicas proteja y defiende a pues una colectividad política que se piensa más bien como pasiva, amenazada, esencialmente pues como víctimas, ¿no? Eso es la figura semántica que surge en realmente muchos contextos económicos que funcionan así. El problema es que entonces, para mantener esa ficción del protector, es necesario inventar amenazas. Y eso surgió ya 8 años después de la inauguración de la presidencia de Putin. Primero en un discurso dado en el año 2007 en el Congreso de Seguridad de Múnich, donde básicamente declaró su oposición a Estados Unidos sin realmente haber tenido rivalidades concretas o amenazas de seguridad concretas. También en ese momento
se inventó la oposición contra la expansión, la así llamada expansión de la OTAN en Europa Oriental, que en realidad solo unos 3, 4 años antes era no controversial, no fue muy comentada por Rusia. Seguramente no fue un proceso que gustó a muchos rusos o a Putin, pero no fue algo que generó problemas de seguridad en ese sentido, considerando que Rusia tiene armas nucleares con la capacidad garantizada de segundo golpe. Quiere decir, el país puede ser sometido a ataques nucleares y todavía debido sobre todo a submarinos nucleares con misiles nucleares, puede todavía conservar la capacidad de lanzar un ataque nuclear suyo. En ese sentido, fue la producción de una amenaza externa que entonces condujo también al ataque a Georgia en el año 2008, paradójicamente, después de que la entrada a la OTAN fue negada a Georgia. Obviamente se abrió un plan de futura membresía, bueno, pero en realidad estuvo muy claro en ese momento que era una ficción y se armó ese ataque y esa ocupación de algunas partes de Georgia. Y 6 años después, Ucrania se volvió, en ese caso, una amenaza real para las estructuras de Rusia, porque era una nación culturalmente y lingüísticamente cercana a Rusia, que decidió acabar con un sistema que se estaba volviendo autocrático, que se estaba volviendo dominado por las mismas tendencias oligarcas y clientelistas como el sistema de Rusia, y pues surgió esa revolución ciudadana, esa revolución llamada también revolución de la dignidad o del Maidán. Y lo que pasó entonces era que un país culturalmente, obviamente un país vecino, ¿no? Un país además que había sido esencialmente una colonia de Rusia durante siglos, desde el siglo XVII esencialmente, iba a escoger sus propios pasos políticos, su propia estrategia política y su propio desarrollo económico, muy posiblemente en coordinación o con vista a una futura integración a la Unión Europea. En ese momento, el nuevo gobierno ucraniano enfatizó que no estaba pensando en juntarse a la OTAN, porque eso había sido el punto retórico central de la retórica rusa, que Ucrania no debería entrar a la OTAN porque eso por alguna razón iba a generar una amenaza poco plausible debido a la situación estratégica, pero bueno, en realidad aparentemente el gobierno ruso entonces pensaba que se podría atacar a la nueva Ucrania en algunos puntos que fueron muy conectados a Rusia lingüísticamente, confundiendo en realidad la identidad lingüística con una simpatía política, lo que no necesariamente es el caso y definitivamente no es el caso hoy en día en Ucrania. Si pensamos que, por ejemplo, ciudades como Kharkiv, en el oriente, que hoy es atacado por Rusia y está defendiéndose contra los ataques del ejército ruso, es una ciudad donde la gran mayoría de los habitantes habla ruso. Básicamente, ya en ese momento, la visión que tenía el liderazgo ruso de la situación en Ucrania fue una ficción de conflicto étnico y pues alguna visión pues de Ucrania como una nación antirrusa, lo que se encuentra también en el discurso que dio Putin
cuando declaró la guerra a Ucrania, lo que tiene nada que ver con la realidad, pues con la realidad empírica en la política ucraniana. Bueno, entonces, ¿por qué atacó Putin a Ucrania de nuevo en 2022? Uno solo puede pues hacer especulaciones al respecto. No conocemos el proceso de deliberación interna. Muchos dicen que muy posiblemente no hubo proceso de deliberación interna, porque esencialmente es obvio que los oficiales de las Fuerzas Armadas rusas, los oficiales del Estado ruso, no tenían conocimiento de los planes de Putin y esencialmente eso es algo para historiadores en el futuro, para esclarecer qué exactamente pasó ahí, pero parece que la legitimidad del sistema clientelista había sufrido por la muy baja eficiencia del Estado en enfrentarse a la pandemia. Eso es una posible crisis de legitimidad que podemos observar. Puede ser que se pensaba además que la OTAN iba a ser desmoralizada y poco coherente después de su retiro de Afganistán en el año anterior. Puede ser. Y pueden entrar factores que no son visibles hoy en día. Puede ser también que el fortalecimiento del ejército ucraniano, que hoy en día es muy obvio, voy a hablar un poco sobre eso en unos minutos, fue observado desde Rusia con preocupación que, pues no que Ucrania iba a ser un factor de riesgo para Rusia, pero que Ucrania posiblemente iba a poder defenderse contra un ataque ruso en el futuro, así haciendo imposible así esa posición del líder masculino imperial que más y más era la única semántica de legitimación del régimen de Putin. En ese sentido, no puedo dar una explicación por qué invadió Putin a Ucrania ahora, pero hay algunos factores que permiten acercarse a la problemática. Es también posible que eran eventos que muchos observadores caracterizaron de menor importancia como el proceso penal contra un político ucraniano llamado Medvedchuk, quien era un aliado cercano de Putin, por agencias policiales de Ucrania. Puede ser que Putin pensaba que la influencia rusa dentro de Ucrania iba a reducirse drásticamente. En realidad, eso sería una construcción de la realidad que no tenía mucho que ver con lo que realmente estaba pasando en Ucrania, porque ya desde las guerras de 2014-2015, la Federación Rusa no tenía carisma político en la política interna doméstica ucraniana. Era todo en realidad ya orientado hacia la eurointegración, etc. Y realmente posicionarse como afiliado de Rusia era una posición marginal en la política ucraniana ya a partir de 2014. Tal vez 10 o tal vez hasta 20% de la población seguían a políticos de esa orientación, pero eso ya es creo que era menos. Depende cómo exactamente uno observa esas orientaciones.
Así que uno puede observar diferentes factores. No sabemos por qué era justamente ahora el momento. Hay otras interpretaciones que se enfoquen más en características personales de Putin. Hay la hipótesis que Putin se volvió, pues no voy a decir que se volvió loco, pero empezó a tener problemas psíquicos durante la pandemia por su autoaislamiento y desarrolló una obsesión problemática con la historia de Ucrania. Sabemos que escribió ese artículo esencialmente pseudoacadémico que publicó en su página web de la presidencia de la Federación Rusa, que es un artículo malísimo, enteramente conspiranoico, para decirlo así. Pero bueno, ahí pasó algo también, ¿no? Obviamente, como politólogo, nos gusta pensar en estructuras institucionales, en intereses racionales, en procesos políticos complejos, etcétera, etcétera. Nunca nos gustan explicaciones del tipo esa persona se volvió loca. Y hay mucho más detrás de eso, ¿no? Pero podemos tal vez decir que sí hubo cierta radicalización de las características personalistas, también debido al aislamiento internacional de Rusia después de la invasión en Ucrania 2014, y varios factores entonces contribuyeron a esa decisión que muy probablemente era una decisión aislada de Putin y de muy pocas personas cercanas a él. Bueno, entonces, ¿qué pasó en la guerra y por qué la performance militar de las fuerzas rusas era tan horrible y sigue siendo horrible? Eso tiene mucho que ver con lo que acabo de explicar sobre la estructura económica de Rusia, ¿no? Que Rusia es esencialmente una economía extractiva que en realidad prima la lealtad política sobre la competencia profesional. Y eso es algo que también ocurrió en el sector militar, sobre todo después de la salida del ministro de Defensa Serdyukov. Lo que ocurrió en el año 2012 o 2013, debería revisar. Básicamente, Serdyukov trató de implementar una estructura militar moderna con una estructura muy parecida a lo que practican países miembros de la OTAN, con una estructura de brigadas, con oficiales quienes son elevados debido a sus competencias profesionales, etcétera, etcétera. Y por la oposición decidida de grandes partes del sector militar, Serdyukov tenía que salir del cargo y fue reemplazado por Shoigu, por el ministro Shoigu, quien tiene cierta presencia mediática en estos tiempos, quien es un político clientelar, típico, ¿no? Como es fácil imaginarse la característica, ¿no? Así que la estructura social de las Fuerzas Armadas rusas, muchos analistas pensaban que no iba a ser tan malo como lo que hemos visto. No pensaban que iba a haber síntomas de corrupción tan drásticos como lo estamos observando, pero es enteramente probable que grandes partes de los kontraktniki, de los soldados, no voy a decir soldados profesionales, pero los soldados semiprofesionales que deberían, según las reformas militares de Rusia, que deberían representar gran parte de las filas de las tropas militares de la Federación Rusa, eran muy posiblemente, muchos de esos kontraktniki eran soldados fantasmas, ¿no? que se pagaron
y alguien terminó con la plata que se pagó, pero que nunca fueron entrenados, nunca hicieron sus trabajos, por ejemplo, de mantenimiento de equipo militar, de entrenamiento militar, etcétera, etcétera. Así que se pueden observar esos problemas de mantenimiento tecnológico. Se encuentran ya estudios sobre, por ejemplo, que los camiones militares rusos tienen problemas con las llantas porque aparentemente no se hizo el mantenimiento necesario, que la entera estructura de liderazgo no es adecuado y que frecuentemente se mueven, por ejemplo, tanques y otros vehículos blindados sin escolta de infantería para protegerlos de los misiles guiados que los ucranianos utilizan con gran aptitud y obviamente son armas, no todas provienen de Estados Unidos. Los ucranianos a cambiar realmente se enfocaron en la necesidad de oponerse a una futura invasión rusa y realmente reformaron a su sector de defensa según estrategias bien pensadas, bien estructuradas y con un sector de tecnología de armamentos pequeño, mucho más pequeño que el de la Federación Rusa, pero enfocado realmente en proveer misiles, proveer vehículos blindados, proveer armas útiles para el escenario que estamos observando hoy. Y entonces hubo un problema de corrupción, hubo también un problema de sabotaje desde arriba, porque muy obviamente ya acabo de mencionar que la decisión política de invadir a Ucrania dependió de Putin. Aparentemente era una decisión personal y parece que la planificación operativa y estratégica también era según las ideas de Putin, y Putin aparentemente creía que no iba a haber resistencia contra la invasión, porque aparentemente estaba creyendo que el régimen ucraniano era una dictadura fascista horrible y las personas iban a lanzar flores a los invasores. ¡Qué locura en realidad! Además, llamar a un gobierno fascista que es dirigido por un presidente judío, quien además habla ruso, ¿no? Pues el idioma maternal del presidente Zelensky es ruso. Eso es realmente algo ya bizarro, algo completamente absurdo. Pero esa percepción política rara también se transfirió a la planificación operativa de las fuerzas militares de Rusia, así que decidieron simplemente entrar al país con provisiones logísticas para 3 días, porque aparentemente creían que no iba a haber más que 3 días de resistencia y utilizaron frecuentemente fuerzas ligeras como los VDV, ¿no? La infantería aeromóvil, para ocupar sitios estratégicos que obviamente eran muy, muy bien defendidos. Y así también se pueden explicar decisiones como la de mandar una columna enorme de vehículos blindados y vehículos de logísticas directamente a la capital de Kiev sin encargarse de protección, sin encargarse de una logística suficiente para permitir la movilidad de esas unidades, sin ni organizar la marcha según criterios operativos, ¿no? Parece que simplemente mandaron una gran masa de vehículos sin estructurar esa columna en términos de batallones y brigadas, etcétera, como deberían combatir en un escenario de ese tipo. En realidad se está evidenciando entonces un gran caos, se está evidenciando que grandes sectores de las Fuerzas Armadas de Rusia sufren de problemas típicas de Fuerzas Armadas
del sur global, ¿no? De redes clientelares, robo, corrupción, etcétera, etcétera. Y eso era mucho más extenso que muchos creían. Incluso yo, voy a ser muy franco al respecto, yo no pensaba que el desempeño de las fuerzas rusas iba a ser tan catastrófico. Y obviamente yo sí esperaba que las fuerzas ucranianas iban a ofrecer una defensa muy decidida y muy competente, aunque tampoco estaba esperando algo de lo que estamos viendo ahora. Aparentemente la Fuerza Aérea Ucraniana sigue operando con unos 80% de sus aviones que tenían al inicio del conflicto. Eso nadie lo creía. Acá en Alemania teníamos generales de las Fuerzas Armadas en la televisión diciendo que después de 24 horas no iba a existir ni un avión ucraniano, ¿no? Y siguen volando y siguen defendiendo al territorio. Y eso es, obviamente, se suman más problemas, por ejemplo, en la aviación rusa, que no ha sido, pues obviamente estamos hablando de sistemas muy intransparentes, pero parece que las Fuerzas Armadas, pues la Fuerza Aérea de Rusia no practicaba operaciones de gran escala, no las necesitaban porque, por ejemplo, en Siria estaban bombardeando a blancos, frecuentemente blancos civiles no defendidos, no encontraron resistencia, lo mismo en la guerra contra Ucrania en 2014-2015, pero realmente parece que perdieron la capacidad de operaciones contra blancos defendidos en un contexto, pues, militar complejo. Y eso es sorprendente, pero no es enteramente sorprendente si observamos la evolución de la sociedad rusa hacia un complejo extractivista, como lo indiqué al inicio. Y entonces, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Cómo se va a desarrollar la situación militar en las próximas semanas? Hay diferentes proyecciones de diferentes expertos, ¿no? Hay una tendencia de analistas que son muy optimistas con respecto a las fuerzas rusas y admiten que, ok, el inicio era un fracaso horrible, pero se van a reconstituir, se van a reorganizar y vamos a ver algo mucho más profesional, mucho mejor desarrollado. Y hay una segunda tendencia que dice que no, en realidad están perdiendo los rusos de manera convencional. Y eso abre obviamente la puerta a unos escenarios mucho más problemáticos, ¿no? ¿Qué va a hacer el Estado ruso cuando se vuelve claro que ni puede ocupar a un país vecino mucho más pequeño que Rusia? La pérdida de prestigio político sería absolutamente brutal y en realidad puede causar inmediatamente movimientos de separatismo en varias partes de la Federación Rusa, que ya eran observables, por ejemplo, en las guerras de Chechenia, que conserva una cierta independencia política y puede tener consecuencias imponderables ahí. También uno puede ver posiblemente que se va a reiniciar el separatismo tártaro, y diferentes otras tendencias centrifugales en diferentes partes del país. No sabemos y puede ser que por esa problemática habrá medidas desesperadas. Algunos hablan de la posibilidad que Putin podría utilizar una arma nuclear de baja capacidad para generar un choque tan drástico que sí puede ocupar Kiev o salir de esto de alguna manera satisfaciente para él como caudillo, ¿no?
ya veremos, ¿no? También algunos analistas están hablando de un escenario de posible golpe de Estado por las élites de seguridad de Rusia, quienes ven obviamente su futuro económico amenazado por las fuertes sanciones contra Rusia por parte de las economías de Occidente, de la OTAN, de la Unión Europea, de Japón también de China incluso, ¿no? Hay varios de los grandes bancos chinos ya no otorgan créditos, ya no otorgan facilidades de crédito para la adquisición de materias primas rusas. Es que retóricamente China se está pues orientando según su preferencia para Rusia políticamente, pero económicamente China depende sobre todo de mercados occidentales y tienen en realidad muy poca simpatía por ese evidente fracaso estratégico de la Rusia de Putin. Y están además esperando que si las sanciones económicas continúan, y van a continuar probablemente, que pueden adquirir a Rusia esencialmente como una periferia propia dependiente que va a proveer materia prima barata, ¿no? Lo que va a hacer eso con los estándares de vida de Rusia, ni hablamos de eso, sería catastrófico. Pero de todas formas, Putin está en una situación muy, muy mala si no gana esa guerra y por eso aparentemente está intentando en estos momentos reorganizar sus fuerzas para un golpe central contra la capital de Kiev. Según algunos analistas, ese golpe va a ocurrir dentro de las próximas 96 horas, dentro de 4 días entonces. Todavía hay diferentes análisis qué precisamente está sucediendo ahí en Ucrania, cuántas tropas realmente quedan de los 180,000 quienes estuvieron ahí en el inicio. Existen analistas quienes dicen que hey, ya 20% de los batallones que fueron desplegados inicialmente ya no funcionan, ya no tienen coherencia, ya no se pueden utilizar. Eso sería el principio del fin de esa campaña militar. Muchos analistas dicen, y los eventos en Ucrania parecen confirmar eso, que habrá entonces una estrategia de cometer atrocidades contra la población civil. Ya estamos observando cómo lo era en Siria, ataques contra hospitales, contra instalaciones de infraestructura, de agua, etcétera, etcétera. Puede ser que vamos a observar eso, pero tampoco es una estrategia que va a llevar a una terminación del conflicto, va a llevar a una escalación del conflicto con más y más sanciones occidentales, con más resistencia armada de las fuerzas de defensa territorial de Ucrania. Y no veo que eso puede... Obviamente es una estrategia completamente inmoral o amoral, no sé exactamente qué es la expresión correcta, pero no veo que eso pueda hacer, que eso pueda conducir a una terminación del conflicto en términos que serían aceptables para Putin. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Va a ser muy probablemente un proceso muy doloroso, va a ser un proceso posiblemente acompañado por inestabilidad política dentro de Rusia. No sabemos todavía, pero siempre se dijo sobre el sistema político de Rusia que era muy estable, muy autoritario, muy fuerte, muy blindado contra intentos de golpes, contra revoluciones. De todas formas, ha experimentado muchos golpes, muchas revoluciones
en 1917, otra vez posiblemente el golpe de Beria y otros contra Stalin, entonces también el reemplazo de Khrushchev por Brezhnev era esencialmente un golpe de Estado. Se cometió otro golpe de Estado contra Gorbachev, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha pasado frecuentemente en el pasado, también contra gobiernos autoritarios en Rusia. Y en realidad es un sistema relativamente intransparente, no sabemos qué va a ocurrir, pero en realidad las élites económicas y también las élites, los securócratas, ¿no? los siloviki, los que provienen de los órganos de seguridad y controlan grandes sectores de la economía, van a ver que su futuro económico está en peligro y posiblemente van a participar en actos de oposición contra Putin, o por lo menos no se van a oponer contra actos contra Putin. No sabemos qué va a salir de ese proceso. Puede ser simplemente un Putin debilitado, puede ser algo completamente diferente, puede ser incluso una fase larga de inestabilidad política dentro de Rusia. Y de todas formas, diría yo, estamos observando, estamos viviendo en estos momentos el fin de la época postsoviética. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso que la época histórica de 1989 hasta ahora fue en muchos aspectos todo lo contrario de los principios estructurales de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética era 100% política, era 100% autocrática, 100% autárquica, y en realidad eso era su principio de operación. Y la evolución económica y política del mundo, lo que muchos llaman neoliberal, con cierta razón conceptual, era en muchos aspectos todo lo contrario de eso, y eso también está, pues ese modelo también se está poniendo en riesgo, porque en conjunto con la evolución política en China, muchos tomadores de decisión en todo el mundo se van a preguntar, ok, siempre la inversión más lucrativa, siempre la decisión más informada por criterios puramente económicos, ¿siempre es correcta, o debemos pensar más en resiliencia? Debemos pensar más en estabilidad política, debemos pensar más en criterios de manejo de riesgos en vez de maximización de beneficios económicos. Y en ese sentido va a acabar la época postsoviética, va a acabar también muy posiblemente la centralidad política de Rusia en el espacio postsoviético, que por esa razón ya podría dejar de ser un espacio postsoviético y podría volverse otra cosa, que obviamente va a ser un proceso con grandes riesgos, con muchos conflictos posibles. De todas formas, esos son más o menos las observaciones que yo puedo ofrecer en estos momentos, y agradezco a Carlos y a la Universidad de Guadalajara la oportunidad de presentar esas observaciones, y muy posiblemente habrá comentarios, criticismos, preguntas, etcétera, por parte de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Johan. Johan, desde América Latina y sus redes sociales se percibe una percepción del conflicto, pues en principio de negación y de rechazo, por supuesto, a la guerra, ¿no? Sí. Pero algo que observas mucho, sobre todo en las redes sociales, es, digamos, una observación del conflicto de manera súper ideologizada.
en la cual hay dos extremos, es decir, capitalismo, socialismo, hay, digamos, neoliberalismo, y parece ser que fuera el ataque del neoliberalismo al antiguo socialismo, como tú bien dices de la URSS, ¿no? La justificación comparativa de que si Estados Unidos ha invadido innumerables países, pues Rusia también tiene todo el derecho a hacer lo mismo, ¿verdad? Es decir, esta especie de justificación comparativa que nos pone muy en retroceso, porque en lugar de criticar tanto la invasión de Rusia a Ucrania o las invasiones que Estados Unidos o la OTAN han realizado, es decir, nos pone en la situación de compensar todo por todo. ¿Qué opinas de eso? Sí, es una tendencia que yo observo, es una tendencia que creo que ya está retrocediendo. Eso es la impresión que yo tengo, porque se está haciendo tan evidente que, que esta invasión rechaza absolutamente todos los principios que también son aceptados en América Latina, tanto en la derecha como en la izquierda política, ¿no? Que es el internacionalismo republicano de esencialmente todos los países de América Latina, de México, de Tijuana a Tierra de Fuego, de Cuba a Colombia, para solo nombrar algunos extremos. Se acepta ampliamente, lo escriben Tom Long y Carsten Schulz en un artículo reciente, se acepta el internacionalismo republicano, que quiere decir un cierto respeto para la soberanía nacional, con un énfasis también en la aplicación de normas legales. Y obviamente la OTAN ha violado a veces algunos de esos principios. Obviamente Estados Unidos con su invasión en Irak no ejercieron su responsabilidad de liderazgo, para decirlo de manera muy humilde. De todas formas, en ambos casos, las invasiones, que en mi opinión eran por lo menos muy problemáticas, ¿no? Sobre todo la en Irak, era un desastre tanto político como humanitario, pero de todas formas se quedaron en un esquema de sancionar violaciones anteriores de los principios legales, ¿no? Saddam Hussein nunca hubiera estado en esa posición si no hubiera violado absolutamente todos los principios del derecho internacional anteriormente. Fue derrotado desde su posición ya establecida de paria internacional, para decirlo así. Ucrania no ha cometido ningún acto ofensivo contra la legalidad internacional o contra, pensándolo más ampliamente, contra las costumbres del republicanismo, del internacionalismo republicano. Y por eso va a ser muy difícil sostener cualquier simpatía para Rusia desde pues la vida política e intelectual de América Latina. Obviamente hay algo como un rechazo emocional, instintivo, contra la política de Estados Unidos, del Reino Unido, etcétera, por su percibida arrogancia, que frecuentemente fue una arrogancia real. Todos sabemos eso, claro. Y ocurrió en realidad lo mismo en Alemania durante mucho tiempo, ¿sí? Cuando se pensaba, hasta el momento de la invasión en Ucrania, se pensaba que, ok, Putin es un autócrata, pero es básicamente racional, hizo algunas cosas que son difíciles a justificar, pero va a ser racional. En ese momento se decidió: no, eso ya no es racional, nos equivocamos, muchos se equivocaron, algunos otros se dejaron convencer por la plata del petróleo ruso, ¿no? Como nuestro ex canciller Gerhard Schröder, pero en ese momento ya no era posible ignorarlo, y el cambio
en la política exterior alemana ha sido brutal y Alemania va a volver a tener un ejército operativo y muchos países europeos van a volver a una posición de guerra fría. Así que sí, entiendo que hay cierto rechazo popular a posiciones asociadas con Estados Unidos, pero no se van a poder sostener ni intelectualmente, ni políticamente, ni económicamente. Y la evidencia más concreta y más significativa, creo, es que casi inmediatamente después de que empezó la guerra, Estados Unidos y Venezuela empezaron a negociar la futura venta de petróleo por Venezuela para pues negar un poco el choque económico ocasionado por el embargo económico contra Rusia. Así que no, Rusia no es, hay que ser muy preciso, Rusia no es la Unión Soviética. La Unión Soviética era una de las principales economías del mundo. Rusia tiene una economía un poco mayor a la de España y con la caída del rublo, ahora debe ser mucho menor y ya no es, además tiene casi cero compatibilidad con las economías de América Latina, que va a vender Rusia a Brasil o a Colombia o a México. Hay algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, la venta de fertilizador, ayúdame por favor, para la agricultura hay... ¿Cómo? Fertilizantes. Fertilizantes, exacto, para la agricultura. En algunos sectores habrá problemas puntuales, ¿no? Donde Rusia sí tiene cierta significancia, pero no es un mercado que puede ofrecer alternativas. También uno se dio cuenta, Argentina se dio cuenta, cuando trataron de importar esa vacuna rusa, que en realidad creo fue un producto posiblemente una buena vacuna contra el coronavirus, pero no tenía Rusia la industria farmacéutica para producir grandes cantidades con calidad dependable y simplemente tanto América Latina como otras partes del mundo no van a poder tener una interacción mayor con los cambios estructurales que van a pasar en la economía mundial. De hecho, algunos países se van a beneficiar, ¿no? Países como Colombia, Venezuela, otros exportadores de petróleo como Ecuador, no sé de México, pero posiblemente se van a beneficiar de... es la gran cuestión si eso es un beneficio, porque implica más terciarización, implica reprimarización, implica más... hay que ejercer mucho cuidado cómo uno se posiciona frente a los cambios que están por venir. Yo personalmente pienso, y he pasado casi 9 años de mi vida en América Latina, yo creo que la reprimarización ha sido uno de los procesos más lamentables para muchos países, por lo menos, de la región. Y eso es un riesgo que ese proceso se intensifica de nuevo. Eso es algo que podría pasar. Pero en otras partes, China esencialmente está viendo que Rusia puede meter en problemas a China por asociación con Rusia y no le gusta nada. Y en realidad ha adaptado la estrategia de repetir la retórica de Rusia y participar también en las sanciones económicas contra Rusia. Venezuela hace lo mismo. Brasil aparentemente no sabía qué iba a hacer. El presidente dijo una cosa, el vicepresidente dijo otra cosa y diferentes diplomáticos dijeron aún otra cosa y eventualmente van a terminar en una posición no tan diferente. Retóricamente van a decir cualquier cosa. Sospecho que eso va a ocurrir también en Argentina, ocurrió en Bolivia. Económicamente no hay
no hay opciones. No van a poder reemplazar al Occidente en su interacción con Rusia. Johan, nuestro estimado colega, el doctor Julio Quirós, nos pregunta, ¿es claro que la semántica de la amenaza permite en buena medida la operación política y bélica de la Rusia de Putin? La pregunta sería, ¿por cuánto tiempo esta semántica será sostenible en el entendido que ella se sustenta también en el discurso de un solo hombre, Putin? Además de que se da en un contexto de debilitamiento del mantenimiento de armamento. Considero que esto es interesante porque en otro sentido se puede observar que Estados Unidos mantiene también una política bélica sostenida en la semántica de la amenaza, pero en este caso la amenaza es el orden global y en cierto sentido no depende del caudillismo, sino de la política y el orden internacional y global. La transformación de este orden global transformará también la semántica y la operación de la amenaza en el contexto de la política norteamericana. Debería escribir un libro, ¿no? Para contestar a la pregunta, la que es excelente. Y sí, y creo que es muy bien observada la diferencia, ¿no? En Rusia, la semántica de la amenaza da un sentido esencial a todo el sistema político, económico y su figura y su personalismo, casi como en Corea del Norte, ¿no? Donde eso ya está funcionando desde décadas. ¿Sí? Mientras que también en América del Norte obviamente está operando una semántica de amenaza, ¿no? La política de la securitización, que también puntualmente genera consecuencias muy problemáticas para la vida doméstica si estamos pensando en la guerra contra las drogas, ¿no? Y como la guerra contra las drogas se inició sobre todo por la pérdida de la guerra de Vietnam, ahí también hay una interacción entre conflictos violentos en lo internacional y en lo global, y eso también ha puesto en riesgo Estados Unidos, ni hablar obviamente de México, porque no tengo que explicar cómo son, claro, pero también, y ya el doctor Quirós observó eso también, eso no necesariamente toca la viabilidad del sistema político y económico de Estados Unidos, mientras en Rusia, ahora sin eso, pues más o menos 60% de los gastos públicos de Rusia dependen directamente de la venta internacional de recursos, pues de materias primas energéticas, ¿no? de petróleo y gas. Y ahora el único mercado que puede parcialmente reemplazar Europa, Alemania, Italia, etcétera, ¿no? Como clientes para esas exportaciones es China y solo puede reemplazar una parte. Casi inmediatamente se va a ocasionar la necesidad de reinventar completamente la economía rusa. Y en ese sentido, si se puede mantener ese posicionamiento, es cuestión de qué ocurre en ese proceso de reformación político-económica, de la entera estructura social de lo que hoy es Rusia, lo que va a ser un proceso absolutamente brutal. Además, si ocurre ese proceso de transformación en el contexto de una evidente derrota militar en Ucrania, lo que es un escenario enteramente posible todavía, ¿no? Muchos analistas muy prestigiosos de asuntos militares ven que Rusia no va a salir de esto con su prestigio militar intacto. Lo que significa eso para la cohesión política de Rusia es una pregunta. Yo no tengo una buena respuesta sobre eso, ¿no? ¿Qué significó la guillotina para la monarquía francesa? ¿No? ¿Qué significó la muerte de Genghis Khan para el imperio mongol?
no puedo dar una buena respuesta. Puede ser obviamente que habrá una larga fase, una muerte lenta, para decirlo así, del sistema de Rusia, que será entonces completamente autocrático, una dominancia de la casta, de la policía secreta, de Rosgvardia, ¿no? De esa Guardia Nacional que instaló Putin. Y eso también puede durar décadas, aunque va a haber obviamente una emigración de grandes partes de la población productiva, sobre todo especialistas tecnológicos, ingenieros de petróleo, etcétera, etcétera. Realmente puede haber un proceso de venezolanización, ¿no? De Rusia, en la que podemos observar la emigración de grandes partes de la clase media, de la población productiva, lo que ya estamos viendo incluso en países de Asia Central, donde están entrando especialistas de informática, de ingeniería petrolera, etcétera, etcétera, y entonces se van a buscar oportunidades en otros países. ¿Y cuánto va a debilitar eso la economía rusa? Parece que ya es prohibido salir implícitamente, prohibido salir del país. Parece que que no están dejando salir ingenieros e informáticos con una dudosa base de legalidad, obviamente, pero eso no va a parar a ese sistema. ¿Y qué va a hacer eso con? No sabemos, ¿no? No sabemos. No creo que se puede volver simplemente a la situación de la Unión Soviética, ¿no? Que debe su industrialización autarquista esencialmente a las necesidades de la Segunda Guerra Mundial. Y eso no va a volver a pasar por la existencia de armas nucleares. Estratégicamente, Rusia está segura. Nadie va a meter ahí divisiones de tanques y marchar a Moscú. Eso no se puede porque existen armas nucleares, las que sí funcionan. Podemos estar bastante seguros que eso es un sector de las Fuerzas Armadas rusas que va a funcionar y tiene su fuerza de disuasión, obviamente. Pero nunca hemos observado tampoco la decadencia económica total de una gran potencia nuclear, lo que va a ser un proceso realmente temible para muchos observadores. Es muy interesante lo que dices, esta fuga de capitales económicos y de recursos humanos de Rusia evidentemente va a provocar una grave crisis en el mediano y largo plazo. Javier Ladino te tiene una crítica, dice: a mi criterio, la justificación de que la guerra se debe al personalismo y clientelismo de Putin deja a un lado temas como, por ejemplo, la amenaza real de geopolítica de la OTAN, el tema del crecimiento del nazismo en Ucrania, estando de acuerdo en que no es una guerra de un país socialista contra un capitalista, pero considero que el tema debe ser analizado más allá del eje populismo que lleva al autoritarismo, tesis de las nuevas corrientes que defienden la democracia liberal. La última parte no entendí. ¿El populismo? Que de alguna manera, digamos, esta propuesta desde la perspectiva del eje del populismo de Putin, pues corresponde, digamos, a la tesis de nuevas corrientes que defienden el neoliberalismo, ¿no? Sí, bueno, hay diferentes aspectos en ese criticismo. Primero, la amenaza geopolítica de la OTAN, ¿no? Antes de la invasión en Ucrania en 2014, ningún de los países de los miembros nuevos de la OTAN tenía tropas estadounidenses o instalaciones militares. Simplemente seguían con la promesa de seguridad. Eso era lo único que tenían de la OTAN. No tenían, como Alemania todavía lo tiene desde la Guerra Fría, ¿no? Instalaciones estadounidenses, brigadas del ejército estadounidense, etcétera. Nada de eso.
Eso empezó con cantidades muy menores después de la invasión de 2014, ¿no? Con un batallón en Estonia, con un batallón alemán, pero un batallón no es una amenaza geopolítica para Rusia, ¿no? Con esa correlación de espacio y de fuerza, no existe una amenaza geopolítica de la OTAN para Rusia, y no debemos olvidar que Rusia, al final, como ya lo mencioné, tiene armas nucleares y por eso está seguro. Entiendo que para muchos rusos es una percepción incómoda de ver que todos sus vecinos quieren ser miembros de la OTAN y quieren tropa estadounidense y tropas gran británicas y tropas alemanas en su territorio. Pero siempre eso ocurre por las transgresiones de Rusia. Eso no se puede explicar por cualquier iniciativa de la OTAN. Entonces, hay un segundo argumento ahí que parece ser de medios rusos, que es esa historia del supuesto fascismo en Ucrania, que casi no existe cualquier ideología fascista en Ucrania. En las elecciones, los partidos de ultraderecha que sí existen en Ucrania como en cualquier otro país, ¿no? Pero han tenido siempre una menor votación que la ultraderecha, por ejemplo, de Alemania. Y en ese sentido, en ese cuento del nazismo ucraniano, por favor, el presidente Zelensky es judío, habla ruso, ¿no? Su idioma, aunque también domina el ucraniano, la gran mayoría de los ucranianos domina tanto el ucraniano como el ruso. La idea que sería hostil a Rusia o que sea de ultraderecha es una ficción absolutamente absurda. Y en ese sentido no puedo observar ni una amenaza geopolítica ni cualquier ideología de ultraderecha en Ucrania. Lo que obviamente existe en Ucrania es una especie de nacionalismo anticolonial, ¿no? Contra la dominación por parte de un imperio extranjero que a partir de 1880, por ejemplo, prohibió, bajo el imperio de los zares, prohibió la impresión de textos en ucraniano. Tenían esencialmente su idioma prohibido. Así que cualquier manifestación de nacionalismo ucraniano es una especie anticolonial de nacionalismo que en realidad se debería entender muy bien en y desde América Latina, creo. Sí, un sí total al argumento que Putin ha sido tanto un producto como y también ha promovido a ciertas partes de la ideología neoliberal. Eso sí también es completamente, y en eso se diferencia de la Unión Soviética, es completamente una criatura de los mercados globales. Eso sí lo puedo compartir completamente, pero también el personalismo y el vacío en términos de evolución social han conducido a esa situación conflictual de ahora. Creo que eso se puede decir con cierta seguridad. Johan, ¿cuál es la percepción que observas de los medios de comunicación y las redes sociales en Europa ante esta guerra? Pues no soy comunicólogo y en realidad yo tengo mis informaciones sobre todo de expertos de diferentes países, incluso muchos expertos, amigos y colegas ucranianos, ¿no? Quienes percibo mucha de esa información sin filtro, y entonces obviamente los diferentes medios de diferentes países, tanto de Alemania como de Reino Unido, Estados Unidos, pero también medios en ruso y en ucraniano. Yo leo más o menos el ruso y lo que no entiendo me sirve Google Traductor, ¿no? Pero
tendencias. Creo que lo que sí estoy observando, que muchos mencionan ahora la necesidad de una reestructuración de enlaces económicos, como lo había mencionado anteriormente, que ahora se está cuestionando siempre de aplicar primero razones y racionalizaciones desde el mercado. Eso se está criticando de todos lados, incluso por políticos quienes no conocían otra racionalidad hace solo unas pocas semanas, ¿sí? También veo nuevo interés en cuestiones de resiliencia, de protección geoeconómica, no necesariamente de dejar atrás completamente la globalización económica, pero esas son cosas que se van a combinar con mucha más atención a cuestiones de seguridad, de resiliencia, así que cuestiones esencialmente políticas. Y eso es algo que observo en diferentes formas en las redes sociales y en los medios de comunicación de diferentes países. No sé si eso es una tendencia que se va a hacer la tendencia dominante de nuestra época. Pues muchas cosas son posibles, ¿no? Acabamos de tener una pandemia que en sí era un proceso de transformación que nadie había esperado y ya se escucharon voces que, hey, esa pandemia es un producto de los excesos de la globalización económica y vamos a mirar tal vez debemos cambiar algunas actitudes al respecto y en realidad lo que veo ahora es un fortalecimiento de esas actitudes. Andrés, Amar Cáceres te dice saludos desde Chile. Ya sabemos que los estados son agentes al servicio de la dinámica capitalista global. Estamos presenciando cómo la lógica del poder político territorial es la lógica del poder neoliberal del mercado sin regulación suficiente. Nuevamente vemos que los estados no son inocentes ni pasivos, sino más bien son la encarnación de las clases hegemónicas. La OTAN es una organización que de manera solapada trabaja para estos intereses que permanecen en las tinieblas. ¿Cuáles serían, según usted, las medidas que la humanidad podría utilizar para desenmascarar toda esta charada? Digo, más allá del mundo académico y de los tribunales internacionales. Bueno, no sé dónde uno encuentra la charada. En realidad, los intereses económicos y políticos son, obviamente, se esconden bajo mucha retórica, pero se pueden percibir, analizar y describir tanto por el periodismo como por los académicos. No veo en realidad algo grande y escondido. Todo el mundo sabe que sí, las estructuras políticas han estado sobre todo al servicio de la economía de mercados libres desde por lo menos la caída del muro de Berlín y en realidad ya mucho antes, ¿no? Con las reformas de Reagan y de Thatcher, y eso no es nada nuevo. En realidad, las estructuras políticas sirven a las tendencias económicas y viceversa. Eso también no hay que olvidar, ¿no? Y también la OTAN sirvió también al keynesianismo y a la democracia social de los años 60, 70 y me imagino que va a seguir sirviendo a cualquier nueva formación, cualquier nuevo bloque hegemónico, para adaptar un poco la terminología gramsciana que está por venir, que definitivamente estamos en una crisis orgánica, para adoptar un poco esa terminología, en la que las relaciones entre diferentes esferas sociales, la economía, la política, también la académica, y etcétera, etcétera, se están, pues las viejas estructuras y certezas se están destruyendo y en algún momento va a emergir otra forma
de otra forma social que seguramente va a tener sus propios problemas y tanto como la pandemia y antes la crisis financiera, yo veo que esta crisis va a ser otro momento de aceleración hacia algo que ya no va a ser tan capitalista, así como capitalista entendemos pues el proceso neoliberal de los últimos 50 años. Eso ya lo podemos decir con cierta confianza, ¿no? Porque ya no van a ser decisiones exclusivamente de profitabilidad. Sí, obviamente hay que acompañar ese proceso con crítica tanto académica como política pero lo que no veo en realidad es que haya enlaces completamente inflexibles entre estructuras políticas y estructuras económicas. La OTAN sirvió al keynesianismo de los años 50, 60, defendió a las estructuras económicas de los años 80, 90 y pues los estados van yo permitiría, para decirlo así, más flexibilidad en los acoplamientos estructurales entre diferentes esferas sociales, como la economía, la política, etcétera, etcétera. Esos enlaces se están destruyendo en este momento y se van a reconstruir de alguna manera y ojalá va a ser una sociedad futura un poco más humana y un poco más atenta también a los problemas asociados con el calentamiento global y otros problemas, ¿no? Como los problemas de bioseguridad que hemos observado en la pandemia, etcétera, etcétera. Y por ahí vamos. Excelente, es decir, de alguna manera al inicio nos describiste los escenarios a corto plazo y nos acabas, digamos, un poco de recrear escenarios a mediano y futuro. ¿Podrías un poco continuar hablándonos de estos escenarios a futuro que ves derivados de la guerra? Me parecen muy interesantes. Sí, es que hay tanta incertidumbre, ¿no? En este momento, ¿qué va a suceder? Es casi lo que quiere Putin, una Ucrania que sea parte de un imperio ruso. Eso es un escenario imposible, eso lo podemos borrar, ¿no? Algunos políticos y analistas que típicamente no conocen la historia entre Rusia y Ucrania. Dicen que ¿por qué no se rinden los ucranianos y entonces van a vivir como parte de Rusia y no vamos a tener? No, eso no es lo que va a pasar, ¿no? En las partes ya ocupadas, en el Donbass, ¿no? En los distritos de Luhansk y Donetsk, existen campos de concentración donde se cometen las torturas más horribles que uno se puede imaginar. Existe una violencia arbitraria que es en realidad la comunidad internacional no se ha enfocado mucho en eso por pura conveniencia económica, ¿no? Eso está claro, eso también va a cambiar. Los ucranianos sí saben de esos fenómenos y no se van a rendir. Eso lo podemos excluir. No van a vivir como parte de Rusia. Puede ser en un escenario extremo que Rusia ocupe grandes partes de Ucrania y los va a dominar como un desierto esencialmente, ¿no? Eso puede ser. Y entonces habrá una gran población de refugiados. Eso sería un extremo. Y entonces Rusia va a seguir siendo aislado del mundo y volverse esencialmente una periferia proveedora de recursos naturales para China. Eso sería y tendríamos entonces un mundo separado en un modelo autocrático y otro modelo todavía para definir, porque el occidente tampoco va a seguir así, ¿no? Eso sería un escenario. Otro escenario sería los problemas conducen a un colapso
total e inmediato del régimen de Vladimir Putin y Rusia se va a reconstruir como algo diferente a lo que hemos visto y muy posiblemente van a surgir diferentes tendencias políticas en diferentes partes y entonces eso puede conducir a un cambio mucho menos incisivo y a cambios mucho más micro y entre esos dos extremos absolutamente todo es posible, creo. La historia en este momento tiene muchas partes que se mueven y no sabemos cómo va a terminar. Y ahora sí sabemos que la transformación va a ser un proceso por lo menos parcialmente violento. Aún así, también la resistencia ucraniana, que es heroica, hay que decirlo, ¿no? En muchos aspectos, va a impedir posiblemente que se armen otros conflictos armados, ¿no? Yo me imagino que muchos tomadores de decisiones en Pekín, por ejemplo, van a tener muy pocas ganas de invadir a Taiwán si la resistencia de Ucrania ya es tan exitosa y la resistencia de Taiwán sería contra una fuerza que se debería llevar por vía marítima, que quiere decir que va a ser necesariamente muy pequeña. Y entonces muchos van a observar los resultados de las diferentes acciones militares en este conflicto y según eso se van a tomar decisiones sobre cómo vamos a considerar futuras posibilidades de conflictos armados en todo el mundo. Y eso otra vez va a conducir a diferentes resultados en diferentes contextos geográficos y políticos. Y pues pude darte dos escenarios extremos y la realidad va a estar muy posiblemente en medio. O también se puede construir un escenario catastrófico en el que todo conduce a un intercambio nuclear total y no creo que va a pasar. Obviamente la problemática de las armas nucleares, hay que mirar esa problemática, pero el riesgo no es mucho mayor que normalmente. Puede ser, algunos generan ese escenario que Putin va a tratar de solucionar su problema con el uso de una arma nuclear táctica en algún lugar o con algún pretexto. Estoy escéptico. No voy a decir que es un escenario imposible, pero estoy escéptico porque Putin no puede lanzar una arma nuclear con su celular. No tiene un botón rojo que hay que pulsar y entonces ya huele el misil. Eso es un proceso más que involucra por lo menos el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas y entonces otra unidad que realmente dispone de los misiles o de las armas nucleares. Y si Putin realmente va a querer tomar ese riesgo y darle una razón más para un golpe de Estado, yo dudo mucho eso. Ahora tenemos tres escenarios, ¿no? que son obviamente muy crudos y muy inventados en este momento, pero entre esos escenarios se va a mover la cosa. Bueno, pues con estos escenarios que nos has planteado sobre cuánta seguridad es segura y el riesgo de la seguridad, ¿no? El Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestro estimado doctor Johan Kleinschmidt su valiosa participación. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti.